Buenas tardes, bienvenido a esta ceremonia en homenaje a Mendeleev y a la presentación de un mural donde está la tabla periódica actualizada. En el 2009 se cumplieron 140 años de la publicación de la tabla periódica de los elementos. El 15 de julio de ese año, el entonces presidente, doctor Eduardo Estarico, presentó a la Comisión Directiva de la Academia Nacional de Ciencias la idea de realizar un mural de la tabla de Mendeleev, hecha en cerámicos y cuyo diseño y construcción estaría a cargo del doctor Alfredo Elio Cocucci. Se aprobó la idea y se autorizó la erogación correspondiente. En conmemoración de tan importante descubrimiento, la Academia mandó a construir el mural de la tabla periódica, realizada en 150 cerámicos y ubicada en el hall colindante con la Universidad Nacional de Córdoba. El año pasado, 2019, finalizados los festejos de los 150 años de la Academia, el doctor Hugo Macioni, entonces vicepresidente, sugirió en una reunión de comisión directiva que se realizara algún tipo de conferencia con motivo de celebrarse también el 150 aniversario de la primera publicación de la tabla periódica por Mendeleev. Así se organizó una jornada el 27 de noviembre del 2019 que comprendió el desarrollo de dos conferencias. La primera, la química del universo, a cargo del doctor Diego García Lambas. La segunda, los elementos químicos y su organización, homenaje a Mendeleev, a cargo del doctor Osvaldo Cámara. Las discusiones generadas al final de las conferencias hicieron que se comenzara a hablar en la comisión directiva sobre la posibilidad de actualizar el mural de la tabla periódica, fundamentalmente con la incorporación de los elementos descubiertos en la última década. Por otra parte, el viernes 13 de diciembre del 2019, visitaron la Academia Nacional de Ciencias el profesor Tarmo Soomere, presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Estonia, y la profesora Maarja Kuzma. Eran parte de los pasajeros de un velero de 25 metros de eslora que recreaba 200 años después la expedición al Polo Sur realizada por Fabián von Bellenhausen y Mikhail Petrovich Lazarev. Desembarcaron en Montevideo y vinieron a visitar la Academia Nacional de Ciencias y la ciudad de Córdoba. Los visitantes, al recorrer las instalaciones de la Academia, nos hicieron notar que en el segundo nombre de Mendeleev, la última letra estaba mal dibujada y no correspondía a la Y de la versión rusa del alfabeto cirílico. Considerando también esta corrección, en reunión de comisión directiva se resolvió encarar la modificación y actualización del mural, agregando además una leyenda describiendo brevemente el contenido de la tabla periódica. Los detalles de la actualización, así como la historia reciente de la tabla periódica, será analizada a continuación por el doctor Vicente Macaño, principal impulsor del trabajo llevado a cabo. Aprovecho la oportunidad
para comentar o recordar a los miembros de la comisión directiva y a los académicos presentes que años después de la inauguración en el 2009 de la tabla periódica, el doctor Cocucci nos planteó la iniciativa de construir un péndulo de Foucault, proyecto técnicamente más complejo y que hoy la academia exhibe con orgullo. Posteriormente, en una de esas largas y fructíferas conversaciones que tenía con Alfredo, le tiré la idea de hacer un mural interactivo de la campana de Gauss. Como se imaginarán, los que lo conocieron, con gran entusiasmo se puso a proyectarlo y fuimos compenetrándonos de las distintas posibilidades para su fabricación. Lamentablemente avanzó hasta el último momento que le permitió su enfermedad. Gracias, Alfredo. Bueno, el título que le habíamos puesto a la charla era la tabla periódica en el 2019, breve y reciente historia. 2019 porque esto tendríamos que haberlo terminado el año pasado. Nos atrasamos un poco y ahora ya estamos terminando el 2020, por lo tanto tachamos 2019 y le ponemos 2020, aunque no hubo, por lo que yo sé, grandes novedades más recientemente. Rápidamente los temas que vamos a hablar un poco de la tabla periódica, algo de Mendeleev, qué se le hizo entonces para actualizar al mural de la tabla periódica del 2009, algo de la nomenclatura temporal y definitiva, los últimos desconocimientos y algunos de los nombres y los símbolos. En realidad vamos a hablar más vale de generalidades de la tabla periódica. Los antecedentes de la tabla periódica en general, de lo más clásico de la tabla periódica, fue muy discutido y muy analizado el año pasado con motivo de los 150 años. Hoy la idea es referirnos a las últimas informaciones que hay sobre la tabla periódica y porque consideramos que la Academia Nacional de Ciencias tiene la obligación de difundir, de comunicar a la comunidad estas cosas. Es algo de historia y cuando se hace historia se narran hechos, acontecimientos, por más que uno trate de usar la mayor objetividad, a veces no se consigue. Veremos qué pasa. El tema va a ser más vale descriptivo, informativo, no es riguroso, pero yo considero que vale la pena escuchar al menos alguna vez algunos de los detalles con que se maneja la ciencia en el devenir del tiempo y cómo avanza la tabla periódica, cómo se descubren los elementos, cómo se los incorporas. En realidad, cada elemento, su descubrimiento y su caracterización es una historia en sí mismo y a lo mejor ameritaría una conferencia seguramente de esto. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Algunas generalidades. Richard Feynman, premio Nobel de Física en el año 65, dijo una frase muy sencilla: todo está hecho de átomos, todo está hecho de elementos. Los elementos químicos, con ellos se forman los compuestos, todo el material del mundo y de los seres que lo habitan. Y el ordenamiento de los elementos se conoce como tabla periódica. Todos los elementos de la tabla periódica, como por ejemplo el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, por citar algunos muy clásicos, provienen de las estrellas que dieron lugar a la formación de los planetas, lunas y asteroides. Se sostiene que provienen de la gran explosión, de la teoría del Big Bang,
de hace 15.000 millones de años, de estrellas con baja masa y estrellas con alta masa, a partir de reacciones nucleares, momento en que las partículas alfa, que son núcleos de helio 4, comienzan a chocar entre sí. Inmediatamente después de la gran explosión, se cree que se originaron protones, neutrones, electrones y fotones a muy elevadas temperaturas que al unirse formaron átomos de helio e hidrógeno. Esos son nuestros dos personajes. Los primeros elementos que constituyeron la materia. Es un proceso conocido como nucleosíntesis estelar que utiliza como combustible nuclear el hidrógeno. Otro dicho muy interesante es el de Carl Sagan. Dice, estamos hechos de materia estelar, esto es de polvos de estrella. Tras millones de años, el universo se compone de, el universo, no la Tierra, 75% de hidrógeno, 23% de helio y solo un 2% en masa de todos los demás elementos. Se trata de un proceso en constante evolución, lo que provocará que la presencia de elementos químicos más pesados que el helio aumente exponencialmente. En la Tierra se han descubierto o sintetizado todos los elementos desde el número atómico 1, que es el hidrógeno, hasta el último, el 118, que es el oganesón, que vamos a ver algo hoy sobre eso. La supervisación y actualización de la tabla periódica lo hace el IUPAC, que es el International Union of Pure and Applied Chemistry. Tiene 8 divisiones y aglutina a todas las sociedades nacionales de química. Los primeros 94 elementos existen naturalmente. Los elementos con número atómico del 95 al 118 solo han sido sintetizados en laboratorios. Del 95 al 100 existieron en la naturaleza en tiempos pasados, pero actualmente no existe. No sé cuándo habrán existido. La tabla periódica, esto es una cosa conocida, se ordena en 18 grupos y 7 períodos y se divide en bloques de acuerdo a las capas de los electrones, son los bloques S, P, D y F. El bloque F, colocado por debajo del resto de la tabla, se compone de los lantánidos y actínidos, que son los grupos con los cuales vamos a trabajar hoy. Ahí se ve un esquema de los grupos representativos, que son los grupos S, los grupos P, los grupos D, que se llaman elementos de transición, y finalmente el grupo F, que son los elementos de transición interna. Y hasta acá, ya vamos a ver, todo esto está completo. El último bloque es el F, que son estos que están acá abajo, las tierras raras. La pregunta que está acá dice, ¿habrá un futuro bloque más? Sería el del bloque G. Mendeleev, fíjense las cosas, nació en febrero del 1834. Murió en febrero de 1907. En marzo de 1869 publicó la primera versión de su tabla periódica. Solamente a nosotros se nos ocurre, después de ser febrero y marzo, homenajearlo en el mes de noviembre. Pero bueno, las circunstancias se dieron de esa manera. En el año 2009, como bien nos contó Alfredo recién, cuando se cumplieron 140 años de la tabla periódica, la Academia armó el mural que después modificamos durante la presidencia del doctor Starico y con el trabajo titánico de Alfredo Elio Cocucci. En ese momento Cocucci era representante de la Academia en la comisión de la manzana jesuítica y había sido vicepresidente y era un académico emérito. Es
ese es un facsímil que presentó en su momento Kokuchi para difundir esto, y era la tapa de ese facsímil, y el dibujo y las viñetas fueron de hechos el dibujo de su puño y letra. Él era un artista, dibujaba muy bien, así que me parecía que era necesario un sentido homenaje a Alfredo Kokuchi. Entonces, ahí tenemos la tabla periódica que teníamos hasta hace poco, cuando tenía 140 años, donde decidimos intervenir en el cerámico que está arriba, que decía 1869-2009. Eso se discutió mucho si le agregábamos otro cerámico hasta 2019 o si lo reemplazábamos. Acá abajo, la letra que estaba equivocada, de acuerdo a lo que nos dijeron cuando vinieron los de Estonia, que había que, porque nos llevamos a recorrer la academia, y cuando entramos ahí, en lugar de decir, oh, qué lindo, beautiful, oh, señalaron abajo, lo primero que vieron fue el error. Y después, en este rectangulito, está la parte, esta que se llamaba elemento UUT. Después vamos a ver que hubo que reemplazarlo por el nombre definitivo, y acá están los nichos de los que se descubrieron después de esto del 2009 y que son motivo de esta presentación. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que reemplazar el cerámico del centro arriba, que decía 2009, por uno nuevo que diga 2019. Hay que reemplazar el cerámico del elemento 113, que en ese momento se llamaba UUT. Esa nomenclatura UUT, ya vamos a ver que es una nomenclatura provisoria, temporal, hasta que se dejen de discutir y pelear y se pongan de acuerdo en el universo donde se manejan estas cosas con el nombre definitivo. Y el nombre definitivo es NH, por ñoño. Y después agregar los 5 elementos nuevos, que son el 114, el 115, el 16, 17 y 18, que es el organesol. Y entonces, como dijimos, reemplazar esto, que es una especie de Y, por esta letra que está acá en el segundo nombre de Mendeleev. Esto se mandó a hacer, contratamos a una empresa, y acá están los cerámicos cuando nos presentaron. No está la letrita que reemplaza la Y, pero ya están el nuevo elemento, el nuevo cerámico del 113 y los 5 más nuevos. Y también incorporamos la leyenda, como bien citó Alfredo. Esto no fue muy fácil porque había que pegar 6 cerámicos, que ahí se nota, y había que redactar algo que no fuera muy largo, porque la idea de esto es que el público asistente, visitante, las escuelas, los alumnos de las escuelas, entiendan bien, por las dudas, de qué se trata eso. Entonces se discutió mucho, pero finalmente llegamos a esto que está ahora y que ya no se puede cambiar. Entonces, vamos a hablar un poquito de la nomenclatura sistemática de los elementos. Hay nombres temporales, o sea, que duran un tiempo, y nombres o símbolos definitivos. El que está en la tabla, o estaba en la tabla del 2009, es UUT, que corresponde al elemento de número atómico 113. El símbolo UUT es trium, que es la forma latina de decir 113 y la terminación ium. Entonces, todos los elementos que se descubren y hasta que se ponen de acuerdo los capitostes con el nombre definitivo, empiezan con U, porque son todos 100 y pico. Ahora estamos en el 118, hasta que lleguemos al 200, todos los nombres provisorios van a empezar con U. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se le da el nombre a un elemento químico? Eso lo resuelve la IUPAC, pero lo resuelve después de grandísimas discusiones. Puede deberse a que ese elemento está en un mineral, o puede implicar algún concepto mítico, a las características, en homenaje a un planeta, a un lugar geográfico, que puede ser un área o un país, a alguna cuestión de mitología, a las propiedades del elemento o a un científico.
Y uno de los requerimientos es que sean fácilmente traducibles. Y también, y aquí está acá abajo, tiene que ser, o se aceptan sugerencias de los descubridores. Por ejemplo, algunos elementos químicos. El hidrógeno. ¿Por qué se llama hidrógeno? Se llama hidrógeno porque es de hidro, agua, y geno, que genera. Es decir, el hidrógeno es algo que genera agua, entonces le pusieron así. El cloro viene del griego cloros, que significa amarillo verdoso. Yo he querido jugar un poquito con los colores y pongo eso en ese color. El oxígeno viene del griego oxis, que significa sabor de los ácidos, y genos, que es decir, que produce ácidos. El sodio, del latín sodanum, sosa, y del latín natrium, nitrato de sodio. El uranio, en homenaje al planeta Urano. El francio, en homenaje a Francia. El oro, del latín aurum, que significa brillante amanecer. Y el einsteinio, en homenaje a Albert Einstein. Estos son solamente algunos ejemplos. La moda, por llamarle de alguna manera, cambió más recientemente. Vamos a ver ahora qué sucedió en los grupos estos, que son los dos grupos que están en la parte inferior de la tabla periódica, que son los lantánidos y los actínidos, también llamadas tierras raras o elementos de transición interna o bloque F. Lantano significa, es el periodo 6, significa estar oculto. Y el actinio, que es del periodo 7, significa radiante o rayo. Entonces, trabajamos en relación a los actínidos. Los lantanos acá no tienen nada que ver en esta parte. Es interesante ver qué pasa con elementos 101 en adelante. Estos que están acá, estos tres elementos, son el elemento 101, 102 y 103. Estos son el 104, 105, 106, 107, 108 y 109. Y estos 110, 111 y 102. Y después vienen el ñoño y los otros. Pero como sucede en cualquier orden de la vida, si uno quiere conocer qué está pasando en un lugar, qué está pasando en nuestro país, en nuestra sociedad, es bueno ver, repasar la historia, cómo fuimos, qué fuimos siendo para entender muchas cosas. Entonces, si uno discute un poco qué pasa con estos elementos del 101 al 112, se va a entender un poquito la razón de los nombres de los últimos incorporados. La recomendación de la IUPAC en el año 1997, porque no es que lo hagan elemento a elemento, juntan unos cuantos elementos, se juntan en las altas esferas y la Comisión de Química de la IUPAC, de Química Inorgánica, perdón, resuelve. El 101 MD es en homenaje a Mendeleev. El 102 NO es en homenaje a Nobel, el de los premios Nobel. El 103 en homenaje a Lawrence Erne, que es el fundador del laboratorio de Berkeley. El 104 es en homenaje a Rutherford, que fue uno de los que hizo la teoría atómica a principios del siglo pasado. El 105 se debe en homenaje a Dubna. Dubna es un laboratorio que está cerca de Moscú. Acá se van viendo algunos colores y tiene un sentido esto. El 106 en homenaje a Seaborg. Seaborg fue premio Nobel en el año 51 y descubrió 10 elementos, o sea que se ganó su lugarcito en el lugar 106. El 107 en homenaje a Bohr. Los más viejitos seguramente nos acordamos cuando nos enseñaban la teoría de Rutherford-Bohr, o sea que están representados en el 104 y en el 107. Y el 108 es en homenaje a Hesse, que es un estado alemán. ¿Y por qué? Porque ahí hay un laboratorio donde se descubrieron muchos elementos. Y el 109 en homenaje a Lisa Meitner, que es una investigadora austríaca. Acá hay un color blanco, hay un color verde claro, un color rosado, y después hay un color acá que yo pretendí que sea una mezcla de dos cosas. ¿Por qué? ¿En qué laboratorio se descubrieron estas cosas? El 101 y el 103
el 101 y el 113, se descubrieron en el Lawrence Laboratorio de Berkeley en Estados Unidos. El 102 y el 104 en el laboratorio de Dumna en Rusia. Dumna es una ciudad que está a 100 y pico kilómetros de Moscú y es donde trabajan en estas cosas. El 105 hay una gran discusión, por eso yo decía recién que uno puede escribir para cada elemento toda una conferencia, porque los que se atribuyen el primer descubrimiento son los de Dumna, pero después lo corroboraron los de California, es decir, los de Berkeley. Y entonces este color vendría a ser una mezcla entre el blanco y el verdecito. Y el 106 se lo atribuyen los de California primero y después los de Dumna, sería la misma cosa. Y el 107, el 108 y el 109 fueron descubiertos en la ciudad de Darmstadt, en Alemania. La ciudad de Darmstadt está en el estado de Hesse, en Alemania. Entonces, ¿cuáles son esos laboratorios? Son el de física nuclear del Lawrence Berkeley National Laboratory de la Universidad de California, dirigida por Giorgio. Este señor Giorgio está haciendo méritos para que cuando se muere le pongan su nombre. Trabajan físicos y químicos. El de Dumna, el verde, el segundo, es el Instituto Central de Investigación Nuclear de Dumna. Por si a alguien le interesa, les puse el nombre de ese instituto en ruso. El laboratorio se llama el Fliorop, queda acá decía 110, decía 120, pero bueno, que es un centro de investigación nuclear. Trabajan en Rusia muchos ingenieros nucleares. Y el otro es el Gesellschaft für Schwereionenforschung, o Centro de Investigación de Iones Pesados. Es un laboratorio radicado en Darmstadt, Alemania, y que hace investigación y desarrollo en tecnología, fundamentalmente en el área de la física nuclear. Ahí hay unos mapitas, como para que uno tenga una idea. Esto es la costa oeste de Estados Unidos y ahí estaría Berkeley. Este es Alemania, esto sería Darmstadt, y este que está aquí es el estado de Hesse, y este es Dumna pegado acá a Moscú. Está dibujado más grande de más. Ahora, si uno los pone a partir de un mapamundi a todos, fíjense que quedan más o menos alineados y todos quedan en el hemisferio norte. Eso no sé si nos dice algo. A mí me dijeron que ahora estos 3 laboratorios se están quejando porque no les están pagando los PIB, y entonces se quejan porque le deben una cuota, y entonces están preocupados porque no tienen fondos, como nosotros. Más cerca en el tiempo, se descubrieron el 110, que es el Darmstadtio, descubierto en Darmstadt en 1994, y obviamente bautizado en homenaje a Darmstadt. El 111, que es el Röntgenio, en 1994, también en Darmstadt, y que es en homenaje a Röntgen, el descubridor de los rayos X. Y el 112 es el Copernicio, también, o sea, por el color se da cuenta que los 3 son descubiertos en Darmstadt, Alemania. Entonces, con estos antecedentes, uno va a entender más el origen de los nombres de la cosa que agregamos nosotros. Como dijimos, había que cambiar el cerámico de arriba, se cambió, había que cambiar la letra del segundo nombre de Mendeleev, y había que agregar 5 elementos nuevos, que son estos 5 que están acá, y reemplazar el 113 por su nombre definitivo. La IUPAC confirmó estos elementos del 113 al 118 el 30 de diciembre del 2015, y los nombres y símbolos definitivos el 28 de noviembre del 2016. ¿Qué se hizo? Se reemplaza el 113, que tenía el nombre temporal provisorio UUT, por el nombre NH ñoño, de Nihon, que Nihon es un exónimo de Japón, o sea que es el segundo nombre de Japón. Esto fue descubierto entre el 2003 y el 2004 en Estados Unidos, en Berkeley, en Rusia, y también trabajaron los japoneses en el laboratorio de Riken en el año 2015. Así que se ganaron el nombre del elemento.
Se agregaron el 114, el 115, y el 115 se llama flebonio, se descubrió en 1999 y se llama flebonio en homenaje a Fliorov, que es un físico nuclear de ahí. El laboratorio se llama Fliorov. Ahora, acá puse un dato porque sabemos que estos son todos elementos que no existen naturalmente en la Tierra, que han sido preparados en los laboratorios y que como tales se los preparan y desaparecen porque tienen una corta vida media. Este elemento 114 tiene una vida media de 2,6 segundos. El 115 es moscovio, se descubrió en el año 2013 en Dumna, tiene una vida media de 220 milisegundos. Y tiene el nombre de Moscovio por la provincia de Moscú, donde está Dumna. El 116 es el Livermorio, fue descubierto y porque lo descubren, lo reproducen, vos te equivocaste, no está bien, a mí no me sale, sí, pero hacer, y bueno. Finalmente, en el año 2006 fue aceptado y tiene una vida media de 61 milisegundos. Este fue hecho en California. El 113, que es el tenesio, tiene una vida media de 78 milisegundos, es una colaboración entre Rusia y Estados Unidos, porque es la sede del Laboratorio Nacional ORICH. Y finalmente, el más chiquitín, el 118, que es Organeson, acá lo tengo con una S, otras veces con dos S, se descubrió entre el 2006 y el 2013 y dura 0,89 de milisegundos. Menos de un milisegundo. Debería ser por su ubicación un gas noble. Y el Organeson en homenaje a Oganesian, que fue director, o que es director en Dumna y que vive aún. Es como nosotros, que también bautizamos con el estadio Kempis, el estadio que vive. Esto no son los. Bueno, entonces, como dijimos, íbamos a intervenir en la tabla periódica en el 2019 en estos tres lugares que ya estaban marcados ahí. Aquí aparece Jorge, el encargado de hacer esto, trabajando. Vean que les mostramos toda la cosa. Aquí en esta primera foto está reemplazando la letra del nombre de Mendeleev, aquí está colocando el cerámico de arriba, acá está sacando el UUT para reemplazarlo por otras cosas. Ese mismo día ya se hicieron los reemplazos, entonces aparece este cerámico, aparecen pegados los 5 nuevos y el nombre definitivo, el símbolo definitivo del NH, y aparece la letra correcta, y aparece esto. El problema es que acá todavía esto es como es el trabajo como en pozo, porque está feíto, aparecen todas las manchas del pegamento. Entonces, esto está recién salido del horno, como dice ahí arriba. Entonces, hay que pintar y después descubrirlo. Entonces, se lo pintó, pintamos, dijo el mosquito, y lo descubrimos. Descorremos la cortina y aparece el estado final de la tabla periódica con las modificaciones. Se notan un poquito los colores acá. Aparece la letra que ¿ustedes la ven? Bueno, y acá está la leyenda. Y esto es otra foto tomada la semana pasada, más en perspectiva, donde se ve que toda la pared está recién pintada, se ve parte del techo y el piso limpito. Los elementos 113 a 118, el 113 pertenece al grupo del boro, el 114 al grupo del carbono, el 115 al del nitrógeno, el 116 al del oxígeno, el 117 al del flúor y el 118 al grupo del neón de los gases nobles. ¿Qué es el organesón? El organesón, el último, el 118, es radioactivo y altamente inestable. Yo leí, no sé si es tan así cierto, que desde el año 2002 solo se han detectado 3 o posiblemente 4 átomos de un isótopo.
y desaparece. Es el elemento más pesado sintetizado hasta ahora. Posee el número y la masa atómica más alto de todos los elementos sintetizados. Es formalmente un elemento del grupo 18. Debería ser un gas noble. Pero no se puede saber porque como es tan inestable no se le pueden estudiar las propiedades. Hay estudios teóricos, los teóricos cuando uno deja un clarito avanzan. Los teóricos dicen que se puede suponer razonablemente que bajo condiciones normales de presión y temperatura es un sólido. Habrá que ver. Es una paradoja, porque como gas noble a nosotros nos enseñaron siempre que los gases nobles son muy estables químicamente. Pero cuidado, son estables químicamente porque la parte química depende de la configuración electrónica. La inestabilidad de estos que son radioactivos es porque el núcleo es radioactivo. El radón, que es el último gas noble conocido, tiene un tiempo de vida media de 3,2 días. Entonces, no hay más lugares. Se acabó la tabla periódica. Sin embargo, uno dice, bueno, si usted quiere seguir descubriendo, para los físicos, los ingenieros y algún que otro químico, hay lugares, pero tengo que habilitar, como en los cementerios, una parte nueva. Es decir, habrá que habilitar un bloque G. Y si hay un bloque G, va a ser por ahora un bloque hipotético, pero se pueden predecir elementos. ¿Qué elementos serían? Y sería el 119, que yo le puedo llamar UUE, o sea, temporalmente le puedo llamar 119, que sería un metal alcalino. El 120 sería sería un alcalino térreo porque sería 120. Y el 121, etcétera, etcétera. O sea que esto podría ser y habrá que alargar la tabla periódica más abajo. Quiero llegar a los agradecimientos entonces. En primer lugar, el convenio de cooperación interinstitucional formado por la Academia Nacional de Ciencias, la Universidad Nacional de Córdoba y los Ministerios de Educación y de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba por financiar el trabajo. Todo el trabajo lo financiaron ellos. Acá en particular me gustaría agradecerle a Rita, que es la que se encargaba de pedir el dinero, etcétera, etcétera. A las comisiones directivas, a la comisión directiva anterior, al doctor Tirao y al vicepresidente Macionis, que fueron los que impulsaron en su momento, el año pasado, a hacer cosas en relación a la tabla periódica. A la comisión directiva actual, con su presidenta Beatriz Caputo y a toda la comisión, a Alicia González de Arte La Hiedra, que fue quien hizo los cerámicos, todos los cerámicos de ellos. Alicia, en Chivo vamos a tener que hablar después. A Jorge Moreno, que fue el que se puso y pegó los cerámicos. A Sandra Ledesma. Sandra Ledesma no hace nada concreto. No tuvo la idea, no la llevó a la comisión directiva, no aprobó la decisión de hacer la tabla periódica, no hizo los cerámicos, no colocó los cerámicos, no pintó la pared, pero si no hubiera estado Sandra en todos los pasos intermedios de esto, la tabla periódica hoy no la estaríamos inaugurando de nuevo. Mi agradecimiento a Sandra, por favor. Otros agradecimientos. A todo el personal de la academia, a Gonzalo por su asistencia en la difusión del acto, a Matías por su apoyo permanente porque estuvo en todo momento abriendo la academia para que se pudiera hacer la colocación de los cerámicos, a Franca Macioni porque nos ayudó a corregir lo que habíamos escrito para la leyenda. O sea que acá es fácil, si a alguien no le gusta la leyenda, échenle la culpa a la familia Macioni. A Osvaldo Cámara, que me hizo muy valiosa o nos hizo valiosas sugerencias, y a Marcos por su apoyo mejorando las diapositivas. Y a todos, muchas gracias.
Simplemente quiero agradecerle a Vicente porque todos participaron en esto, el cuatripartito lo financió, Rita ayudó mucho, pero Vicente realmente llevó el proyecto adelante el año pasado y este año él se encargó de que pudiéramos hacer el acto este en homenaje, así que en primer lugar a Vicente, y como él dijo, a todo el personal de la academia que realmente vienen ayudando en este tiempo para que todas estas cosas se puedan hacer, desde abrir la academia, ir a comprar los materiales que hacen falta, etcétera, así que Sandra, María, ¿cómo? Alguien me está hablando. Pero, y a Vicente felicitarlo por la conferencia que la verdad a mí me resultó sumamente interesante y clara, así que muchas gracias. Sin duda que esto empezó en la gestión del doctor Tirao y se hicieron, incluso se financió y todo. En ese momento, esta nueva gestión le toca la suerte de poder cosechar muchos de los esfuerzos realizados en la comisión anterior, así que también le agradecemos al doctor Tirao y a toda la comisión anterior porque estas cosas se hicieron entonces, no son producto de esta nueva comisión. Ya les digo, nosotros cosechamos los frutos de la siembra ajena, pero es muy lindo ver cómo la academia va progresando. Sí. Muchas gracias, Betty. No, veo un comentario por chat de Faustino. ¿Está Faustino por ahí? Sí, yo lo veo a Faustino. Desbloquea tu micrófono, Faustino. Decilo, Faustino. No, quería agradecer mucho, la verdad que es muy interesante y la presentación es muy, muy linda, interesante, agradable, me hace acordar algunas cosas. Pero el Instituto Mendeleev es una facultad, es como una facultad de ingeniería química. Yo tuve la suerte de verlo y ver lo que está en Moscú. haciendo. Está en Moscú, no tiene nada que ver con la fabricación de elementos de la tabla periódica. Es una escuela de ingeniería. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, me parece que tanto el doctor Tirao como... Ah, sí, Juan. No solamente recién advierto la presencia de Gabriel Raya, que es el ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, así que en nombre de la academia, ministro, muchas gracias por estar presente y acompañarnos. ¿Cómo le va, Juan? Es una aclaración, secretario de articulación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Muchísimas gracias por presentarme y felicitaciones a la academia, la verdad, excelente trabajo. Un aplauso general para los oradores. Parece que se lo ganaron.